En esta oportunidad vamos a hablar del monitoreo hemodinámico funcional, principalmente de sus principios. Los objetivos de esta clase son, en primera instancia, identificar los elementos fundamentales del rol del monitoreo hemodinámico funcional, reconocer los elementos fundamentales de la interacción cardiopulmonar y comprender la aplicación de la interacción cardiopulmonar en la clínica. El monitoreo hemodinámico funcional podemos definirlo como la evaluación de las interacciones dinámicas de las variables hemodinámicas en respuesta a una perturbación o intervención ya definida. Este monitoreo es una de las principales herramientas diagnósticas que tenemos disponible en el escenario de los pacientes críticos que se encuentran en una situación de shock y va a permitir diagnosticar y monitorizar la respuesta de nuestras intervenciones. Este monitoreo además está enmarcado en una perspectiva funcional, en donde las diferentes variables hemodinámicas y la fisiología son capaces de interactuar para poder estimar esta reserva fisiológica del paciente. Nos permite identificar las características de las variables hemodinámicas que van a determinar los patrones específicos de cada paciente y de esa forma poder realizar un diagnóstico preciso y poder dirigir el tratamiento. Sabemos que la inestabilidad hemodinámica con bajo gasto en los pacientes críticos a menudo se produce por hipovolemia. Sin embargo, la determinación de la precarga y, más importante aún, la respuesta a los distintos volúmenes o administración de fluidos, es decir, la capacidad de predecir la respuesta a volumen, sigue siendo una decisión muy difícil al lado del paciente. Y en ese sentido, existen parámetros que nos van a permitir predecir esa respuesta y es aquí donde surgen los parámetros dinámicos basados en los cambios inducidos por la ventilación y la interacción entre el corazón y el pulmón. En la actualidad, la monitorización hemodinámica funcional ha demostrado ser útil en ensayos clínicos para poder predecir la respuesta al volumen, para poder definir la pérdida del tono arterial y para poder identificar la insuficiencia cardiovascular oculta en situaciones de shock compensado. Y al igual que cualquier prueba utilizada para la toma de decisiones clínicas, su sensibilidad y especificidad va a mejorar si su probabilidad de prueba previa es mayor. Por lo tanto, la aplicación de los enfoques del monitoreo hemodinámico funcional va a mejorar cuando se coloque dentro de un contexto clínico apropiado. Una pregunta fundamental que se formula aún en el tratamiento de un paciente en estado de shock es si el paciente aumentará o no aumentará su gasto cardíaco en respuesta a la infusión de volumen intravascular. Esa capacidad de respuesta al volumen se ha definido arbitrariamente, en este caso, como un aumento mayor o igual al 15% en el gasto cardíaco en respuesta a una prueba de líquido en bolo de 500 ml aproximadamente. Ello que muestra este trabajo de Michal, en donde él documentó que las variaciones dinámicas de la presión de pulso arterial durante la respiración a presión positiva, o sea, con 8 ml por kilo, cuando se promediaron en al menos 3 respiraciones, y es lo que denominamos nosotros variación de la presión de pulso, es capaz de predecir con precisión qué pacientes pueden responder a volumen y qué pacientes no responderán a volumen. Es importante destacar que todas las diferentes medidas que incluyen no solo la variación de la presión de pulso, sino también la variación del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, los cambios de los diámetros de la vena cava inferior y superior, la variación de la presión sistólica, se basan en los principios fisiológicos fundamentales de esta interacción entre el corazón y pulmón, y todos han sido documentados como predictores robustos de la capacidad de respuesta a volumen. El principio de este método consiste en inducir un cambio reversible y transitorio de la precarga cardíaca y observar los efectos producidos en el volumen sistólico o en el gasto cardíaco. Aquí las oscilaciones de la presión intratorácica impuestas por la ventilación mecánica son capaces de afectar el retorno venoso y como consecuencia el gasto cardíaco. Estas oscilaciones en el gasto cardíaco son las que se exageran cuando hay situaciones de hipovolemia, lo que indica que el corazón está operando en la rama ascendente de la curva de French-Standing. Como ya mencionamos anteriormente, los parámetros dinámicos más ampliamente estudiados en los pacientes sometidos a ventilación mecánica son los obtenidos a partir del análisis de los cambios en el volumen sistólico y la presión arterial durante un ciclo respiratorio, basándose en la interacción corazón-pulmón. El efecto hemodinámico principal del aumento de la presión intratorácica es el descenso del retorno venoso y la eyección ventricular derecha, lo que puede originar un descenso de la precarga y el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. La magnitud de esos cambios respiratorios del volumen sistólico
va a depender de la posición de ambos ventrículos en la curva de la función ventricular. Así, cuando ambos ventrículos operan en la parte ascendente de la curva, que es la zona dependiente de precarga, un cambio en la precarga inducido por la presión positiva intratorácica es capaz de originar un cambio significativo en el volumen sistólico y la presión de pulso, ya que es directamente proporcional al volumen sistólico. Y aquí vamos a hablar un poco de la interacción cardiopulmonar. Para eso hay que tener en cuenta que el corazón es un órgano que está presurizado, que está dentro de una caja torácica presurizada, y así los cambios de la presión intratorácica que resultan de la ventilación mecánica se transmiten al corazón y son capaces de alterar la relación de este con el sistema venoso, ya sea periférico, y el sistema arterial. Para poder entender esta interacción cardiopulmonar, tenemos que entender los principios fisiológicos que regulan esta interacción, particularmente la presión intratorácica y la presión transpulmonar, y los efectos de estas presiones sobre la pre- y poscarga del corazón y sus distintos ventrículos. En esta figura, vemos en rojo el trazado de presión de vía aérea de un paciente ventilado en modalidad volumen control. En verde, el trazado de la presión esofágica, y en azul, el trazado de la presión transpulmonar. La presión esofágica se relaciona estrechamente con la presión pleural, siendo el método de elección para poder estimar clínicamente la presión pleural. La diferencia entre la presión de la vía aérea y la presión esofágica corresponde a la presión transpulmonar, que como ya dije es la que se grafica en azul. Como se aprecia a la derecha, el cambio en la presión de vía aérea generada por el ventilador mecánico se reparte en un determinado cambio en la presión pleural o intratorácico y en un cierto cambio en la presión transpulmonar. El porcentaje relativo de ambos cambios es capaz de variar según la relación entre la compliance del pulmón y la compliance de la caja torácica. En esta gráfica podemos definir un poco los efectos que se producen producto de la ventilación mecánica. Como ya dijimos, la ventilación mecánica va a producir un aumento de la presión intratorácica y un aumento de la presión transpulmonar. Este aumento de la presión intratorácica es capaz de producir una disminución en el retorno venoso y posteriormente una disminución de la poscarga también del ventrículo izquierdo. Y el aumento de la presión transpulmonar va a afectar la poscarga del ventrículo derecho, aumentándola y también aumentando la precarga del ventrículo izquierdo. Entonces, la ventilación mecánica produce un aumento de la presión intratorácica, lo que finalmente se traduce en una disminución de la precarga del ventrículo derecho, con una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo, para posteriormente provocar una disminución del volumen sistólico y finalmente una disminución de la presión de pulso. Entonces, en esta gráfica vamos a mostrar nuevamente lo que sucede. Durante la fase inspiratoria, la ventilación con presión positiva, la presión intratorácica va aumentando pasivamente. Esto produce un aumento tanto de la presión pleural como de la presión transpulmonar. Este aumento de la presión pleural va a producir un aumento en la presión de la aurícula derecha, lo que causa una disminución del retorno venoso y una disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo. Esta disminución del retorno venoso es lo que después va a provocar una disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho y luego del tránsito por la circulación pulmonar una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo y una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. A su vez, el aumento de la presión transpulmonar es capaz de producir un aumento de la poscarga del ventrículo derecho, que junto con la disminución de la precarga van a provocar una disminución de ese volumen sistólico que ya mencionamos, pero a la vez va a producir también un aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, lo que junto a la disminución de la poscarga del ventrículo izquierdo es capaz de aumentar este volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Es por eso que justo al final de la inspiración, ¿no es cierto?, es donde vamos a tener la presión de pulso máxima. Y posteriormente al final de la expiración es donde vamos a tener la presión de pulso mínima. Entonces cada ventilación es capaz de disminuir el retorno venoso y aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Si el ventrículo es carga dependiente, su volumen sistólico va a disminuir, lo que causa disminución de la precarga del ventrículo izquierdo. Y si el ventrículo izquierdo es carga dependiente, va a disminuir transitoriamente. En esta figura podemos ver cómo ante un aumento de la presión intratorácica,
la curva de función del ventrículo izquierdo se desplaza a la derecha, lo que resulta en una disminución del retorno venoso y el gasto cardíaco y una mayor presión de la aurícula derecha. Para contrarrestar ese efecto y poder corregir la reducción del gasto cardíaco, se debe aumentar la presión media y N sistémico, ya sea mediante la inyección de fluidos y expansión de volumen o a través de una vasoconstricción venosa para poder reducir la capacitancia vascular. Esto produce un aumento aún mayor de la presión de la aurícula derecha, pero se logra normalizar el retorno venoso y se logra normalizar también el gasto cardíaco. Este efecto de la presión intratorácica se observa al conectar un paciente a presión positiva de la vía aérea, que es lo que hemos estado conversando, y adicionalmente el efecto aparece muy intermitente durante la ventilación mecánica, cada vez que el ventilador insufla aire en los pulmones y parte de esta presión positiva se transmite al tórax. Y en esta imagen se aprecian los trazos de flujo sanguíneo tanto de la vena cava como de la arteria pulmonar y el flujo sanguíneo óptico. Y podemos ver cómo la inspiración con presión positiva va a inducir sucesivamente una disminución del flujo de sangre, primero a la vena cava, luego una disminución del flujo sanguíneo de la arteria pulmonar y finalmente del flujo aórtico. Entonces, el reconocimiento de la hipovolemia es difícil, sobre todo por la poca confiabilidad que tenemos en los signos clínicos. Si miramos la literatura, solo la mitad de los pacientes en shock son capaces de responder a una carga de fluidos con un aumento significativo del gasto cardíaco. Y esto se explica por la forma de la curva Franz-Starling basada en el volumen sistólico y en la precarga cardíaca, que es lo que estamos viendo en la diapositiva. En esta curva podemos ver cómo se divide en dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que es una parte inicial, que es bien empinada, en donde el volumen sistólico es ampliamente dependiente de la precarga. Si el corazón está trabajando en esta parte de la curva, un aumento de la precarga mediante la administración de fluidos se va a traducir en un aumento significativo en el volumen sistólico. En cambio, si el corazón está trabajando en la parte alta y plana de la curva, no puede utilizar ningún tipo de reserva de la precarga y la administración de líquidos no va a aumentar de manera significativa el volumen sistólico. O sea, hay una falta de respuesta a la precarga en ese caso. También es importante considerar que esto no es una sola curva, sino que son varias curvas las que describen la relación entre volumen sistólico y precarga ventricular, dependiendo de la función contráctil del ventrículo. Por lo tanto, un valor dado de precarga del ventrículo puede estar asociado con la presencia de una reserva en la precarga del ventrículo en el caso de disfunción cardíaca normal o con ausencia de reserva de precarga en caso de una disminución de la contractilidad. En consecuencia, los predictores de la respuesta a la precarga, que son informativos sobre qué parte de la curva de la función diastólica del corazón son obligatorios para poder distinguir entre los pacientes que van a poder beneficiarse de la reanimación con fluidos y aquellos en los que la carga de fluidos puede ser inútil e inclusive puede ser perjudicial. Nuevamente mostramos la misma gráfica para decir que los parámetros dinámicos más ampliamente estudiados en pacientes sometidos a ventilación mecánica son los obtenidos del análisis de los cambios en el volumen sistólico y la presión arterial, ¿no es cierto?, durante cada ciclo respiratorio y que se basan en la interacción cardiopulmonar. El efecto hemodinámico principal, como ya dijimos, de ese aumento de la presión intratorácica es el descenso del retorno venoso y la eyección ventricular derecha, lo que puede originar un descenso de la precarga y del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. La magnitud de esos cambios respiratorios del volumen sistólico va a depender de la posición de ambos ventrículos en la curva de función ventricular. Así, cuando ambos ventrículos operan en la parte ascendente de la curva, que es la zona de dependencia de precarga, un cambio en la precarga inducido por la presión positiva intratorácica originará un cambio significativo en el volumen sistólico y en la presión de pulso, ya que es directamente proporcional al volumen sistólico. Algunas consideraciones clínicas que tenemos que tener en cuenta. Cuando la ventilación incluye respiración espontánea o los latidos cardíacos son irregulares, el delta PP se vuelve inexacto. Aún así, varios estudios en donde los pacientes en shock séptico muestran que si los valores umbrales para delta PP aumentaban a más de 15%, la prueba todavía podía predecir la respuesta a volumen en pacientes con respiración espontánea. Además, el delta PP sigue siendo predictivo en pacientes ancianos con diversos grados de insuficiencia cardíaca. De todas formas, se debe tener precaución al interpretar estos parámetros cuando los esfuerzos de respiración espontánea son exagerados. Y es por eso que se define que dentro de los requisitos necesarios para una adecuada interpretación es que no tienen que existir esfuerzos ventilatorios, por un lado. Segundo, la frecuencia cardíaca tiene que ser regular.
y los volúmenes pulmonares tienen que ser adecuados. Entonces, a modo de conclusión, podemos decir que el monitoreo hemodinámico funcional es un enfoque que nos permite interpretar los datos fisiológicos tras nosotros haber realizado una intervención activa para poder identificar a aquellos pacientes que van a responder a volumen. Su principio fundamental está basado en la interacción cardiopulmonar, que es capaz de producir cambios hemodinámicos importantes. Y una adecuada comprensión de esta interacción nos permite obtener información relevante precisamente para poder predecir la respuesta a fluidos del paciente. Cuando nosotros combinamos con objetivos de tratamiento efectivos, esto nos puede permitir mejorar notablemente la precisión de las decisiones necesarias para conducir la reanimación en cada paciente.